Pensemos en esto. Casi todo lo que usamos, el 90% del comercio mundial, viaja por mar. Sí, es eficiente, es económico, pero claro, cada uno de esos viajes es también una travesía por un océano de incertidumbres. Hoy vamos a sumergirnos en los riesgos ocultos del transporte marítimo, esos de los que casi nadie habla, pero que pueden costar literalmente millones. Y es que hay que entender algo desde el minuto uno. En el mar, el riesgo no es un accidente, un imprevisto, no. Es parte del juego. Cada contenedor que se sube a un buque está navegando sobre un mar de posibles problemas. Empecemos por lo que puede pasar dentro del propio barco, por esas crisis que nacen del acero del buque, y, cómo no, de la tripulación que lo maneja. Este es el clásico entre los clásicos. Un fallo de motor, en mitad de la nada, en pleno océano. El buque queda a la deriva, pero el verdadero problema no es solo el barco parado, es la reacción en cadena que se desata. No es un simple retraso, son costes de rescate, son penalizaciones por incumplir contratos. Un solo fallo mecánico genera un agujero financiero enorme. Y aquí, claro, entra el factor humano. Un pequeño error al calcular la ruta o un fallo tonto del GPS puede obligar al barco a dar un rodeo gigantesco para evitar un peligro. ¿El resultado? Pues más días en el mar y, por supuesto, un sobrecoste de combustible que puede ser considerable. Y ojo, que no podemos olvidarnos de las amenazas del siglo XXI. Un barco de hoy en día es básicamente un centro de datos flotante, y eso, claro, lo hace vulnerable. Pensemos en un ciberataque, un ransomware que secuestra el sistema de carga. La consecuencia es el caos absoluto. No se pueden emitir documentos, los contenedores no se liberan, toda la operación queda paralizada en el puerto. Y ahora vamos a lo que de verdad le quita el sueño a cualquiera que envía mercancías. Ese momento en el que la propia carga se ve amenazada. Más de 1000. Esta es la cifra, más o menos, de los contenedores que cada año acaban en el fondo del mar. Y no, esto no es una escena de película. Es una realidad muchísimo más común de lo que la gente se imagina. ¿Y cómo pasa esto? Pues normalmente es una combinación fatal. Por un lado, contenedores que no están bien asegurados, y por otro, una tormenta de esas que no te esperas. El movimiento violento del barco hace el resto, y esa carga se pierde. Esto nos lleva a una pregunta que es clave, a uno de los conceptos más antiguos y fascinantes del derecho marítimo. ¿Qué pasa si la carga no se pierde por accidente, sino porque se decide tirarla por la borda a propósito para salvar el viaje? Pues la respuesta tiene un nombre que suena un poco antiguo: avería gruesa. En el fondo es un principio de solidaridad forzosa. Si para salvar el barco y la carga de todos hay que sacrificar la carga de uno, los que se han salvado tienen que compensar al que ha perdido la suya. Es, por así decirlo, el coste del rescate colectivo. Todos a una. Vamos a ver la lógica. Primero, hay un peligro grave que amenaza con hundir el barco. Segundo, el capitán toma una decisión drástica: sacrificar parte de la carga para aligerar peso y estabilizar el buque. Tercero, la maniobra funciona. El viaje se salva. Y cuarto, la consecuencia final: todos los dueños de la carga, incluso los que recibieron su mercancía intacta, tienen que contribuir para pagar la pérdida. Es el precio de la supervivencia del grupo. Vamos a ampliar el foco, porque a veces los mayores riesgos no están a bordo, ni siquiera en el mar. Son fuerzas externas, eventos globales que se escapan por completo al control de la naviera. Piratería. Suena a película de aventuras, ¿verdad? Pues de ficción, nada de nada. Sigue siendo una amenaza muy real en puntos calientes como el Golfo de Adén. Y el resultado puede ser el secuestro de la tripulación y la petición de rescates millonarios, lo que deja la carga paralizada durante meses. La geopolítica, claro, es fundamental. Un conflicto que cierra un paso estratégico como un canal o un estrecho obliga a las flotas a rodear continentes enteros. Aquí el retraso no se mide en horas, se mide en semanas, con un coste de combustible que se dispara por las nubes. Y a veces, la ironía es que el riesgo está en tierra firme, pero el impacto se siente en el mar. Una huelga de estibadores en el puerto de destino puede parecer un problema local, pero deja a la mercancía bloqueada durante semanas, acumulando día tras día unas tasas de almacenaje carísimas. Después de ver todo este panorama, la pregunta es obvia. ¿Y cómo se gestiona todo este lío? ¿Qué se puede hacer? Pues vamos a ver las herramientas esenciales para intentar proteger la operación. Una buena gestión del riesgo se apoya en realidad en 4 pilares. Primero, elegir el Incoterm correcto, para que quede clarísimo de quién es la responsabilidad en cada momento. Segundo, un seguro completo que cubra estas cosas. Tercero, y esto es crucial, trabajar solo con socios de confianza, gente seria. Y cuarto, entender hasta la última coma del contrato para saber exactamente a qué atenerse. Y cerramos con una reflexión final. El mayor riesgo de todos al final es la complacencia. Es ese pensamiento de, esto a mí no me va a pasar.
En el transporte marítimo, la clave no es evitar el riesgo, porque eso es imposible. La clave es estar preparado para cuando llegue. Porque la verdadera pregunta no es si algo saldrá mal, sino cuándo va a pasar, y qué plan tenemos listo para ese momento.